Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 11 de septiembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título hoy es Armas Misioneras, tal cual lo fue ayer, pero vamos a ver una distinta perspectiva hoy. La cita, la encontramos en Juan capítulo 13, versículo 14, donde dice lo siguiente: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, no solamente por tu palabra escrita, pero por todo lo que nos enseña de tu Hijo Cristo Jesús. Señor, tenemos en tu palabra los más grandes tesoros. En tu Hijo, la gran perla de valor. Gracias por tu Espíritu Santo que habita en todo creyente, mi Dios. Gracias que es tu voluntad que caminemos en esta vida nueva que tú nos has concedido por el sacrificio vicario y expiatorio de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias por su resurrección. Gracias por tu amor y por tu perdón. Ayúdanos a vivir para Él, como Él vivió para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, recordemos que ayer estuvimos hablando de detalles en cuanto a la vida de un creyente detrás del telón. Como únicamente cuando estamos viviendo vidas honestas, vidas en la luz, vidas transparentes ante el Señor, viviendo en adoración, realmente podremos estar preparados no solamente para las crisis, pero preparados para dar testimonio de la maravillosa gracia, del poder de su gracia. Así estaremos evangelizando todo el tiempo, no solamente cuando tenemos la oportunidad de decirles a otros que Cristo vino para ofrecer su vida en sacrificio, para morir la muerte que nos correspondía, para pagar la deuda que nosotros como pecadores hemos tenido con Dios desde que nacimos, y que su resurrección confirma que todo fue satisfecho, que la ira de Dios realmente cayó sobre él y que existe el perdón, que hay el perdón de nuestros pecados. Obviamente, esto es lo que queremos compartir con personas, pero si nosotros no tenemos vidas cambiadas, es muy difícil que alguien pueda oír este mensaje de salvación, esta esperanza maravillosa que tenemos en Cristo Jesús. Evidentemente, el mismo Señor vino y estuvo aquí 33 años dejándonos un ejemplo maravilloso de una vida perfecta, que claro, menos mal que Dios nos acredita esa justicia perfecta de su Hijo y la imputa a nuestra cuenta, pero debemos también ver la palabra para seguir lo que el Señor nos está diciendo a partir de ese perdón y ese arrepentimiento. Entonces, ahora vamos a hablar de una vida de adoración en lo externo, cómo se puede evidenciar de que realmente estamos adorando al Señor. Y dice, ministrando en las oportunidades cotidianas. Vamos a ser ahora confrontadas de que a veces nosotros queremos escoger los momentos claves, los momentos, los escenarios perfectos en los cuales nosotros diríamos, oh, aquí sí, esto me gustaría hacer. Sin embargo, Dios nos va a mostrar que Él está esperando una vida de servicio a otros en su nombre. Dice, ministrar en las cosas de la vida diaria que nos rodean no quiere decir que podamos elegir nuestro propio escenario de actuación. Más bien significa que nosotros pertenecemos a Dios y debemos estar disponibles y dispuestas para actuar en cualquier situación en la cual Él nos coloque, ¿verdad? Dios es el que sabe, Él nos ha comprado a sangre. Nosotros no somos nuestros propios dueños para estar exigiendo lo que Dios va a hacer o no va a hacer a través de nuestras vidas. Dice, nuestro comportamiento y reacciones en el entorno actual, digamos, donde estamos viviendo en este momento, donde estamos
sirviendo o en lo que estemos pasando, la manera que nosotros actuamos, de la manera que reaccionamos, muestra de cómo nos desenvolveríamos en otros ambientes. Hay personas que dicen, no, yo ahora no actúo así, o ahora no puedo hacer esto o el otro, porque, bueno, a mí no me toca, yo no soy la profesora, yo no puedo compartir el evangelio porque yo no soy evangelista, no tengo el don, yo no puedo servir en tal cosa, o no llego temprano y no me quedo hasta tarde porque yo no soy la responsable, a mí no me han dado la llave. Y tenemos unas actitudes, no, de verdad que yo no sé cómo el Señor nos aguanta realmente. Dice, Jesús realizaba las tareas más simples de la vida cotidiana o diaria, y esto es la señal de que nosotros para poder realizarlas a su manera precisamos de todo el poder de Dios. Sí, Cristo, que estaba lleno del Espíritu Santo, podía hacer estas cosas. Bueno, nosotros también las podemos hacer, pero tendríamos que depender del Padre, como Cristo dependió de su Padre. Tendríamos que vivir de la manera que Él vivió, para saber que si nos ponen a planchar la ropa de un lugar, si nos ponen a barrer un piso, si nos ponen a hablar, lo que sea, nada sería tan grande o tan chiquito para nosotros que no lo podríamos hacer. Pues todo requeriría que estuviéramos rendidas al Señor. Dice, ¿soy capaz de emplear una simple toalla como lo hizo Él? ¿O está esto muy por debajo de tu educación? ¿O está esto muy por debajo de tu posición económica? ¿Verdad? O sea, tenemos que confrontarnos a nosotros mismos, porque de la manera que nosotros reaccionamos cuando Dios nos da la oportunidad de servir en cualquier situación, en cualquier circunstancia y en cualquier papel, revela muchísimo qué es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, inclusive qué es lo que pensamos de Dios. Entonces, toallas, platos, sandalias y todos los artículos de nuestra vida diaria revelan o sacan a la luz, según las usamos, más que cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Quién soy yo? No se revela tanto cuando doy un estudio bíblico, ya que soy profesora de Biblia y directora del instituto, ¿verdad? Eso no es lo que revela honestamente quién soy yo. Por eso es que a mí me gusta estar sumamente involucrada con las estudiantes del ministerio que yo dirijo, porque es la única manera que ellas me conozcan en el diario vivir, que vean cómo reacciono cuando me pasa algo feo, cómo reacciono cuando me pasa algo maravilloso, ¿verdad? Que sepan que realmente soy leal a Dios, que Él es mi gran gozo, que Él es la recompensa de mi vida, ¿verdad? Y esto es algo que todas nosotras debemos exponernos, no escondernos, sino más bien vivir cerca de otras personas, las cuales te dirían, hermana, cuando algo bueno te pasa, cuando de Dios te da para ir a predicar o lo que tú quieras, lo que tú creas que es maravilloso, tú actúas y vas puntual y te peinas y qué linda que estás y estás como muy preparada y todo, pero cuando vas a servir un plato de comida, eso como que ni te importara, como que eso estuviera muy por debajo de quién eres tú. Esto lo necesitamos porque nosotras mismas estamos constantemente en el peligro de engañarnos. Por eso que es necesario. Dios nos dice que debemos vivir en comunión. Pues al mundo no le importa llamarte la atención. Si te va a criticar, lo va a hacer. No porque quiere ayudarte, no porque realmente busca que tú crezcas en tu obediencia al Señor. ¿Qué le puede importar al mundo que tú crezcas en obediencia al Señor? Ahora van a decir lo que van a decir a tus espaldas, porque el fin no es ayudarte, el fin no es que tú camines en una manera que honra al Señor. Sin embargo, con otros hermanos, bueno, uno diría que aunque sea esta meta tendríamos que tener en común, ¿verdad? Entonces dice, para llevar a cabo con propiedad las tareas humildes,
que Dios nos da siempre, se precisa de todo el poder de Dios, omnipotente, encarnado, morando en nosotros. Que es cierto, solamente cuando el Espíritu de Dios nos está morando y está gobernándonos cada vez un poquito más, nos damos cuenta que sea lo que sea que Dios nos ponga a hacer para su gloria y por su nombre, es para nosotros el gran privilegio. Dice, Jesús dijo, os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis así. Observa a los que te rodean y te sentirás humillado al darte cuenta de que tu relación con ellos es la forma de mostrarte cuál ha sido tu comportamiento para con él. ¡Wow! Miren, esto quiere decir que Dios me está rodeando de personas a través de las cuales, si nosotros sentimos que alguien nos está juzgando, si nosotros sentimos que alguien nos está ignorando, bueno, Dios está trayendo ese tipo de comportamiento para mostrarnos cómo nosotros lo tratamos a Él. A Dios no se le escapa nada. Él está constantemente obrando en la vida de los suyos, puesto que el plan de redención no es solamente salvarnos, sino santificarnos, ¿verdad? Llevarnos de regreso a restaurar la imagen, su imagen, a la cual nosotros fuimos creados. ¿Quieres ver cuál va a ser tu fin? O sea, al final, ¿cómo serás? Bueno, mira a Cristo, quien es la imagen visible del Dios invisible. Aunque parezca mentira, tarde o temprano estaremos con Él y seremos como Él, porque Dios está obrando eso mismo en nosotros. Así que haríamos bien en mirar la vida de Cristo, en obedecer la vida de Cristo y no buscar como otras imágenes a quien seguir. Tenemos que tener mucho cuidado, que no pongamos los ojos sobre una persona, sobre alguien que nosotros admiramos de tal manera y pensamos que quisiéramos ser como esa persona, como esa cantante, como esa predicadora, como esa... No, ¿verdad? Cristo es nuestro ejemplo. A Él debemos seguir y a Él debemos imitar y servir. Dice... Su mandato es que hagamos con los demás lo que Él ha hecho con nosotros. Él ha puesto su amor, dice la palabra, en nuestros corazones, ¿verdad? Él ha puesto su espíritu. Él no está esperando algo de nosotros que no puede esperar porque nos ha dejado solos, no. Ok, dices, bueno, esto lo haré cuando esté en el campo misionero, pero yo no soy misionera, así que a mí no me toca invertir tiempo, dinero, servir un plato de comida al vecino, compartir con alguien. Yo no soy evangelista, yo no soy líder. Bueno, depende a quién le perteneces. Dice, pensar así es tan necio como sería ensamblar las armas en la trinchera. Cuando estás ya en el campo de batalla, te darán muerte mientras lo intentas, ¿verdad? No podemos esperar a que estemos en la situación que nos convenga para empezar a servir como Cristo sirvió. Tenemos la oportunidad de servir como Cristo sirvió todos los días, hermanas, sino que hay que quitar las condiciones que nosotros le ponemos al Señor de por qué no podemos hacer esta tarea mínima o esa tarea mínima. Nuestro deber es caminar con Él la segunda milla, pero algunas nos fatigamos con los primeros 10 pasos y decimos, prefiero esperar hasta que se aproxime la siguiente crisis en mi vida, porque ahí, la misma emoción, ya sea de tragedia, ahí sí me pondré las pilas. Ok, no debemos necesitar eso, no debemos necesitar que alguien nos dé un título para servir al Señor, no deberíamos necesitar una educación formal para enseñar lo que sabemos de Cristo. Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos da para hacer, llevar a alguien al doctor, o sea, es que hay 1000 cosas que podemos hacer en el nombre del Señor, siempre con la esperanza de poder compartir el evangelio con ellos. Dice, pero si no nos ejercitamos o disciplinamos en las cosas de la vida diaria, cuando llegue la crisis,
seremos incapaces de hacer nada. Entonces, la crisis, obviamente estamos hablando de que la crisis, revelará quiénes somos y revelará también a quién nosotros pensamos que le pertenecemos. Pensamos que nuestra vida es nuestra, a pesar de que hemos aceptado el perdón de Dios, a pesar de que sabemos que Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Hay una lista de cosas que tú le has dicho al Señor que sí harías, pero una lista también de las cosas que no harías, porque no son tu don, porque no es lo que tú prefieres, porque no es lo que te conviene en esta etapa de tu vida, porque Dios tiene que entender que tienes todos estos gastos. Y Dios, hermana, yo paso por lo mismo que tú. Y tengo que morir. Acuérdense que Cristo dijo que nadie puede ser su discípulo si primero no se niega a sí mismo, recoge y levanta su cruz y camina tras él. Estamos hablando del Dios viviente, no estamos hablando del dador de una ley, estamos hablando del Dios resucitado. Así que bueno, sigamos a Cristo. Tenemos todos los días para volvernos a arrepentir, pedir perdón y rogar a Dios que nuestra vida sea diferente, que no sea como ayer, sino que sea cada vez más realmente en lealtad, realmente que muestre a Cristo y no a nuestras preferencias o vida que quisiéramos, ¿ok? Bueno, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Yo sé que estos devocionales son muy intensos y muy ricos, pero sé que me han ayudado muchísimo a mí y confío que el Señor los usará también para confrontarte, para alentarte y para animarte en este caminar. Gracias por haber estado nuevamente conmigo. Hasta mañana.